Teherán. La noche del 31 de julio de 2024. En el norte de la capital, entre villas silenciosas y residencias vigiladas, se alza una casa de huéspedes llamada Neshat. Allí, lejos de Gaza, se hospedaba Ismael Hani, líder político de Hamás, como invitado de honor. Poco después de la medianoche, el silencio se rompe con una explosión brutal. El edificio tiembla, las ventanas estallan y el caos invade el complejo. Cuando el polvo se disipa, una verdad queda clara: Ismael Hani ha muerto. Para Irán fue una humillación. Ocurrió en pleno corazón de Teherán, dentro de una instalación de la Guardia Revolucionaria Islámica. Y lo más inquietante fue el método: no un ataque aéreo, no un misil, sino un explosivo oculto colocado dentro del edificio. Pese a la estricta seguridad, era la marca del Mossad, la inteligencia israelí, famosa por operaciones de precisión y audacia, donde la protección parece absoluta. Encuentran un camino donde el objetivo se siente más seguro, preparan el golpe decisivo. ¿Qué ocurrió exactamente esa noche? ¿Cómo fue eliminado uno de los hombres más protegidos de la región? ¿Y por qué Irán aún evita reconocer la verdad completa detrás del suceso? Para entender por qué el mundo habló de su muerte, hay que volver al principio. Ismail Hani nació en 1962 en el campamento de refugiados de Shati, en la costa de Gaza. Allí los niños crecían entre pobreza, bloques de cemento y recuerdos de hogares abandonados en Israel. En ese ambiente surgió una generación marcada por la ira y la sed de revancha. De niño, Janet no era distinto a los demás. Jugaba al fútbol en terrenos de arena, ayudaba a su familia y soñaba con una vida sencilla. Todo cambió cuando ingresó en la Universidad Islámica de Gaza. Allí conoció el Islam político y al jeque Ahmed Yassin, fundador de Hamás. Ese encuentro lo transformó en su discípulo más cercano. Tras el asesinato de Yassin en 2004, la carrera de Hani despegó. En 2006, Hamás ganó inesperadamente las elecciones y él se convirtió en primer ministro. Entonces, muchos en Israel lo veían solo como un político, lejos de los duros mandos de campo. Con el tiempo se acercó a Irán, Hezbolá y otros grupos radicales. No dirigía a los combatientes, pero era el enlace clave que unía Gaza, Teherán, Damasco y Beirut en una misma red. El 7 de octubre de 2023 marcó un punto de quiebre. Miles de militantes de Hamás atacaron Israel, causando masacres y tomando rehenes. La planificación ocurrió en Gaza, pero el rostro político fue Hani. Desde Qatar sonrió a las cámaras y llamó a los hechos una victoria. Para Israel, desde entonces, ya no fue un político, sino el símbolo del terror, el hombre que justificaba asesinatos mientras familias enteras esperaban noticias de sus secuestrados. Por eso, su llegada a Teherán en el verano de 2024 para la investidura del presidente Masoud Pezeshkian tuvo tanto peso. Para Irán era un aliado sentado en primera fila como símbolo de resistencia, pero esa exhibición lo convirtió en objetivo número uno. Israel lanzó un desafío. Lo llaman su amigo, ni bajo su protección está a salvo. Y la noche del 31 de julio de 2024, una explosión en el norte de Teherán lo confirmó. Puso fin a la vida de Ismael Hani y abrió un nuevo capítulo en la confrontación entre Israel e Irán. A finales de julio, Teherán seguía cargado con el calor del verano que persistía tras la puesta del sol. La ciudad aún mostraba huellas de las ceremonias por la investidura del presidente Masoud Pezeshkian. Pancartas, carteles despegados y ecos lejanos de música. Pero en los barrios del norte dominaba otro ambiente, tenso y expectante. Entre los invitados estaba Ismail Janet, jefe político de Hamás. Su presencia no era simple protocolo, era una declaración. Al recibirlo con protagonismo, Irán subrayaba sus lazos con Hamás y con el llamado eje de la resistencia. Tras los actos, Hani fue llevado a una residencia segura en Saadad Abad. El complejo operado por la Guardia Revolucionaria no era un palacio, sino una casa de huéspedes reforzada y de acceso restringido. Para Hani parecía uno de los lugares más seguros fuera de Gaza o Qatar. La noche transcurrió con normalidad. Reuniones breves, llamadas seguras y reportes desde Gaza. Los guardias recorrían el patio con disciplina. A simple vista, el complejo parecía impenetrable, pero el peligro ya estaba dentro. Antes de medianoche, Hani se retiró a sus aposentos. El edificio quedó en calma. Los guardias seguían alerta, sin imaginar lo que ocurriría.
A la 1:30 de la madrugada, una explosión sacudió la casa de huéspedes, estremeció el distrito norte y lanzó escombros al aire. Llamas y humo salieron de su habitación privada. En segundos quedó claro el invitado de honor había muerto. En la confusión, los primeros comunicados de Hamás e Irán hablaron de un ataque aéreo externo. Era una explicación rápida para tranquilizar, pero desde las primeras horas surgieron dudas. ¿Cómo ocurrió en uno de los complejos más seguros de Teherán? ¿Y por qué los daños apuntaban no a un ataque desde arriba, sino a algo oculto en las paredes? Poco después de los sucesos en Teherán, los medios occidentales ofrecieron sus propias versiones. Uno de los primeros y más citados fue un informe de The New York Times, seguido por otros medios internacionales. El mensaje era claro. La muerte de Ismail Haniyeh no fue producto de un ataque externo, sino de una operación de inteligencia planeada con precisión. Según esos relatos, un artefacto explosivo fue colocado en la habitación de Yanye mucho antes de su llegada. Su visita se esperaba y los preparativos llevaban semanas o meses. Algunas versiones dicen que estaba escondido en los muebles, otras entre la ropa de cama. En todo caso, en un lugar imposible de sospechar. El mecanismo permaneció inactivo hasta confirmarse que Hani había entrado en la habitación. Solo entonces llegó la orden de detonación. El montaje buscaba limitar los daños colaterales diseñado para eliminar solo al objetivo. Analistas señalaron que este método encajaba con el estilo histórico del Mossad. Preparación minuciosa, infiltración encubierta y un control exacto del tiempo. Esperando la ocasión para actuar con precisión quirúrgica, tanto fuera en una almohada o en un sofá, el dispositivo se convirtió en símbolo de esa estrategia. No solo eliminación, sino un mensaje. Incluso en una de las casas más seguras de Teherán, bajo protección de aliados, la seguridad no estaba garantizada. Para muchos observadores, parecía una escena de novela de espías, pero justo por esos rasgos, discreción, paciencia y precisión resultaba creíble. Para los analistas, el método llevaba a una firma inconfundible. Los planes para eliminar a Ismail Haniyeh circulaban mucho antes de su viaje a Teherán. Tras los sucesos del 7 de octubre, la inteligencia israelí lo colocó en lo alto de su lista. La cuestión no era si habría operación, sino cuándo y dónde. Qatar, donde residía, no era opción. Doha estaba en negociaciones sobre rehenes y un ataque habría arruinado el proceso. Se barajaron Turquía, Moscú y Teherán, pero Ankara estaba bajo Erdogan, Moscú bajo Putin y el riesgo era demasiado alto. Quedaba Irán. Otro factor fue decisivo. Cada visita de Haniyeh a Teherán lo llevaba al mismo complejo de la Guardia Revolucionaria en Saadatabad. Esa rutina creó un patrón. Y los patrones son vulnerabilidades para Israel, una oportunidad de estudiar rutas, hábitos y el edificio. La primera ocasión surgió en mayo de 2024 en el funeral de Risi. Se descartó por la presencia de civiles. El plan se reactivó en julio durante la investidura de Masoud Pezeshkian, según medios occidentales. Entonces se colocó un explosivo en sus aposentos. No era grande, pero preciso, diseñado para eliminar solo al ocupante. Todo estaba listo hasta que un contratiempo casi arruina meses de preparación. La noche previa, el aire acondicionado de su cuarto dejó de funcionar. En el calor de Teherán, Haniyeh salió por horas. Si lo trasladaban de habitación, la misión podía fracasar. Finalmente, técnicos repararon el sistema y volvió a su cuarto. A la 1:30 el dispositivo fue activado. La explosión atravesó la pared, sacudió el complejo y acabó con su vida. Su colaborador, Kil al-Yaya, quedó en shock ante la escena. Para Irán, el golpe dañó su prestigio. Al principio hubo confusión. Ismail Haniyeh informó a Yamenei que un misil israelí había impactado el edificio, pero pronto las pruebas mostraron algo peor. El ataque vino desde dentro. Eso desató sospechas. Ayuda de la Guardia Revolucionaria, contratistas o alguien del círculo de Yanil. No hay respuestas públicas. Analistas coinciden. Sin apoyo interno, la operación habría sido casi imposible. La represalia iraní llegó el 1 de octubre con misiles contra Israel, la mayoría interceptados con apoyo de Estados Unidos y Jordania. Mientras tanto, Yahya Sinwar asumió la jefatura política de Hamás. Su mandato fue breve. Murió el 16 de octubre en Rafah durante una operación israelí.
El incidente de Teherán pasó a la historia no solo como muestra del alcance del Mossad, sino como recordatorio de lo frágil que puede ser todo. A veces el destino de regiones depende no de grandes planes, sino de algo tan trivial como un aire acondicionado averiado. Cuando el humo aún cubría el vecindario, Teherán reaccionó de inmediato. La Guardia Revolucionaria declaró que la casa de Jan había sido alcanzada desde fuera de la ciudad. Un misil de corto alcance con 7 kilos de explosivos habría cruzado los cielos de la capital y detonado en el blanco. En este relato no hubo infiltrados ni bombas ocultas, solo un ataque enemigo repentino, violento, un acto de guerra. Para el público interno era una explicación más fácil. La seguridad no había fallado. El Mossad no había penetrado en el distrito más custodiado. Israel había disparado desde lejos. El mensaje era claro. Sí, el enemigo atacó, pero nunca entró. Así la muerte de Han se convertía en una historia de batalla abierta, no en una humillación para las defensas iraníes. Fuera de Irán, sin embargo, surgieron dudas. ¿Cómo podía un misil atravesar el centro de Teherán, evadir el radar y matar solo a un hombre dentro de la casa? Sobre esa pregunta, el régimen guarda silencio hasta hoy. Si la versión occidental es cierta, las implicaciones para Teherán son devastadoras. Piénsalo, los agentes del Mossad no solo cruzaron la frontera, penetraron en un edificio con el más alto nivel de seguridad donde debía alojarse el líder entraron en sus aposentos, colocaron explosivos y salieron sin activar una sola alarma. Esto lleva a una conclusión. Israel tiene colaboradores dentro del sistema iraní, internos que organizaron logística, abrieron puertas y dieron información para la Guardia Revolucionaria, que presume de ser intocable. Una brecha así es una humillación. Si hasta la habitación de un huésped de alto rango puede ser infiltrada, ningún lugar en Irán es realmente seguro. Por eso la historia del ataque con misiles fue tan útil. Dirige la atención hacia afuera. Un ataque extranjero, no una traición interna. El enemigo atacó desde fuera. Es mucho más fácil que admitir. Los agentes del Mossad se mueven en nuestra capital. Al final no importa cómo ocurrió la explosión, sino la imagen y la supervivencia. Aceptar la versión occidental rompería la confianza pública en la Guardia Revolucionaria y mostraría al mundo que las defensas de Irán tienen grietas en su núcleo. La mañana tras la explosión fue un día de luto para el liderazgo iraní. En una mezquita de Teherán, la oración fúnebre por Ismail Hani fue dirigida por el propio Ayatollah Ali Khamenei, un gesto simbólico, el líder supremo rindiendo homenaje a un aliado convertido en figura central de la política regional. El cuerpo de Hani fue trasladado a Qatar, donde había residido en los últimos años y desde donde actuaba políticamente en nombre de Hamás. Allí se celebró un funeral público. Multitudes salieron con banderas palestinas y cataríes clamando por mantener la resistencia. Para los palestinos fue un mártir. Para los iraníes, su muerte simbolizaba un golpe a su influencia regional. Ese mismo día, Hezbollah, Irán y Hamás emitieron comunicados prometiendo respuesta. Observadores en todo el mundo se preguntaban, ¿provocaría esto una nueva escalada en Oriente Medio? La tensión aumentó aún más. En Beirut también fue asesinado Fuad Shukr, alto mando militar de Hezbollah, 2 bajas en un instante, golpeando a 2 pilares del llamado eje de la resistencia. Para muchos analistas, no fue coincidencia, sino una serie coordinada de operaciones destinada a mostrar la capacidad de inteligencia y la determinación de Israel. En el mundo de la inteligencia, la caída de un líder rara vez ocurre por azar. Casi siempre es fruto de un error de cálculo, una falla de juicio que los adversarios explotan con rapidez. Para Ismail Han, esa falla no fue solo la habilidad de sus enemigos, sino su propia confianza mal situada. Su mayor error fue la confianza. Dependió por completo de la seguridad ofrecida por sus anfitriones iraníes. Confiaba en los rostros familiares de guardias y asistentes, y sobre todo en la reputación de Teherán como el lugar más seguro fuera de Gaza. Esa seguridad se volvió debilidad, abriendo la oportunidad que sus adversarios esperaban. A diferencia de otros líderes, no pidió una inspección independiente de su residencia, ni llevó medidas de seguridad adicionales. Aceptó el alojamiento tal como se le ofreció, convencido de que la protección aliada bastaba.
Para las agencias de inteligencia, esa complacencia es el momento exacto que esperan. Otro error fue la previsibilidad. Su agenda estaba fijada, ceremonias, fotos, reuniones y una estancia en un lugar conocido. Cada parada había sido planificada. Para quienes preparan una operación, esa rutina es una oportunidad. También estaba el simbolismo. Para Haniyeh la visita era un escenario. Quería mostrarse junto a líderes iraníes como símbolo de unidad y resistencia. Pero cuanto más visible es una figura, más fácil resulta seguir sus pasos. Estos fallos se encadenaron como eslabones cerrando el cerco. Cuando el plan se ejecutó, el desenlace ya estaba escrito. Sus enemigos no necesitaron superar todo el sistema de seguridad de Teherán, solo hacerle creer unos días que era intocable en el espionaje. Esa creencia puede ser el error más peligroso de todos. Tras la eliminación de Ismail Haniyeh, Oriente Medio pareció quedar al borde de un nuevo conflicto. En pocas horas, el ayatolá Ali Jamenei pidió una respuesta directa contra Israel. Benjamin Netanyahu advirtió de un posible ataque preventivo. El llamado eje de la resistencia desde Hezbolá hasta Hamás prometió represalias, mientras la prensa iraní instaba incluso a actuar contra los intereses de los Estados Unidos. Dentro de Irán, el recién electo presidente Masoud Pezeshkian pidió cautela, alertando que un movimiento imprudente golpearía la economía. Mientras tanto, los Estados Unidos desplegaron portaaviones, buques de guerra y refuerzos en la región. Gobiernos europeos y asiáticos comenzaron a evacuar ciudadanos de Líbano e Irán. En un solo día, miles de millones desaparecieron de la bolsa de Teherán. En el terreno, el ambiente era tenso. Funerales, marchas y protestas. En el aire se reportaron alteraciones del sistema de posicionamiento global. En el ciberespacio, ataques golpearon sitios e infraestructuras. El mundo entero contenía la respiración, temiendo que una operación puntual derivara en una crisis regional. Pero los días pasaron sin represalias directas. Israel se preparó para lo peor. Los Estados Unidos reforzaron a sus aliados mientras Irán aplazaba su decisión final. La muerte de Ismail Haniyeh se volvió más que un suceso, un símbolo, un recordatorio de que ni los más protegidos están fuera de alcance y sobre todo una chispa capaz de romper un frágil equilibrio y convertir una guerra en las sombras en un enfrentamiento abierto. ¿Quién crees que podría ser el próximo objetivo? Déjalo en los comentarios y no olvides dar like, suscribirte y gracias por verlo.